Y esta es la fórmula que más se usa. Por suerte, se va a usar la misma fórmula y casi con las mismas convenciones de signos para las lentes, que son algo totalmente distinto, que lo vamos a ver después, más adelante. Pero es la misma ley. Si colocáramos el objeto en el foco, la imagen se formaría en el infinito. Y si la imagen está si el objeto está en el infinito, la imagen se forma en el foco. Bueno, es la reversibilidad de los caminos ópticos. De lo cual se deducen las primeras reglas, las dos primeras reglas, pero hay 4 reglas para trazar rayos en espejos esféricos. Vamos a las reglas, porque uno, como lo había comentado en la clase pasada, uno no va a estar rayo por rayo diciendo, bueno, este rayo incidió acá, entonces en ese punto trazo la normal, y la normal tiene la dirección radial, y esa sería la normal, y mido el ángulo, y mido el otro ángulo, es un quilombo. No se va a hacer eso. En la práctica directamente ya tengo el espejo armado, hecho, ya sé el radio que tiene el espejo, y sabiendo el radio que tiene el espejo, y sabiendo que lo voy a atacar con unas de rayos paraxiales, o sea que tenga la dirección del eje, y a lo máximo 10 grados más, 10 grados menos, entonces vamos a tener que el foco va a estar siempre en la mitad del radio. Si no, no. Si no, aparecen aberraciones ópticas y se deforman las imágenes y es algo que no sirve mayormente. Entonces yo sé que el espejo ya está construido y tiene el foco donde sé que está, a la mitad del radio, entonces yo directamente hago así. Regla para trazar rayos. Bueno, estamos en lo que más o menos lo mismo que habíamos dicho antes, pero ahora bien conceptual. Primer rayo, rayo que incide paralelo al eje focal. Ahora ya le llamo eje focal, antes le venía llamando eje principal, al que unía el centro con el vértice del casquete. Ahora para más detalle ya le llamo eje focal porque ahí está el foco, ya he explicado qué es lo que significa el foco y todo lo demás. Entonces, rayo que viene paralelo al eje focal se refleja pasando por el foco. Ese es el rayo 1. Rayo 2, reversibilidad de los caminos ópticos, ¿no? Rayo que, pero lo hago aparte para que no quede todo encimado, ¿no? Rayo 2, rayo que viene pasando por el foco, ¿no? Se refleja paralelo al eje focal. ¿Ven? O sea, el rayo 1 y el rayo 2 son casi, dijéramos, se explican por reversibilidad de los caminos ópticos. Obviamente yo no voy a tirar 2 rayos al revés para que se encime uno con el otro, ¿o no? Pero bueno, viene paralelo, se refleja pasando por el foco, 1. 2, viene pasando por el foco, se refleja paralelo al eje principal o focal. Tercer regla, todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura se refleja por sí mismo y ese es el rayo que se ve ahí, ¿no? Que se ve superpuesto, lo desfasé un cachito para que no se superpusiera del todo, pero bueno, va y viene por el mismo lugar, porque al incidir en este punto de incidencia, ese rayo, si en ese punto trazo la normal, y bueno, uno se da cuenta que el ángulo de incidencia con respecto a la normal es 0, y el ángulo de reflexión, por lo tanto, es igual al de la incidencia, y entonces como que va y viene por la normal. Recordemos que la normal, ya lo explicamos en la clase pasada, en estos casquetes esféricos, la normal siempre es radial. Por tanto, ahí, ese rayo yo no lo uso mayormente en el simulador. Ahora enseguida les voy a mostrar el simulador mío, que hice yo con mi tecnología de simuladores, y ese rayo no lo puse porque se encimaría el incidente con el emergente. Yo quiero ver bien bonito el incidente como azul, el emergente como rojo, para ver dónde se cortan los rayos incidentes, objeto, dónde se cortan los rayos emergentes, imagen, y para eso no me sirve esos 2 rayos uno encima del otro. Pero existe. Y cuarto rayo que se puede trazar es un rayo que venga incidiendo sobre el vértice, en el vértice. Si pega justo en el vértice, en ese punto la normal es el eje focal. Se ubican, porque la normal siempre es radial, uno el centro con el vértice, bueno, entonces el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, por eso le llamé I, o porque si pongo I, R, bueno, R igual a I, o no. Entonces son iguales los dos ángulos y ese se refleja con el mismo ángulo para abajo del eje focal. ¿Se ubican? Esas son las reglas para trazar rayos. Hay que saber trabajar trazando rayos. Es útil. Uno no va a resolver el problema trazando rayos, es cierto. Hay fórmulas que van a poder decir de forma exacta dónde se forma la imagen y también el tamaño lateral de la imagen, si está aumentada, disminuida, y también por fórmula se puede decir si está invertida, si no está invertida, si está derecha y todo lo demás. Pero saber trazar rayos, saber dibujar es muy útil, ayuda
ayuda mucho a entender el fenómeno. Así que tienen que saber hacer trazado de rayos. Ahí están las reglas. El paralelo se refleja pasando por el foco, el que incide pasando por el foco se refleja paralelo al eje principal, bueno, el que va por el centro se refleja sobre sí mismo, eso yo no lo hago por lo menos en mi simulador, y este otro sí, el que viene por el vértice se refleja con el mismo ángulo para abajo, ¿no? Por la ley de la reflexión.